Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y este está conformado por Carlos Humberto Milán Jiménez y su servidora Melanie Quiroz Parra, y en esta ocasión vamos a exponer acerca de el orden del discurso y la legitimación del saber. El orden del discurso. Este es pues la estructura o la organización que se le dan a ciertas ideas o argumentos dentro del discurso, buscando que este pues sea claro y que sea coherente. ¿Para qué? Pues para que la audiencia o esas personas a las que se les va a dar este discurso pues lo comprendan. Y este pues se basa en ciertas reglas o ciertos principios. Por ejemplo, quién es quien puede hablar, la forma en cómo lo va a decir y de qué temas son de los que puede hablar. También lo que es el discurso es visto como poder. Entonces hay un autor que es Foucault, el cual nos habla de que las personas no tienen derecho a decirlo todo. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A un ejemplo que yo puse mismo aquí en esta presentación, que es en el ámbito médico, por ejemplo, la cuestión que los médicos tienen más poder ante las personas con conocimientos de herbolaria, que son de alguna cultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de medicina de las personas que son egresadas de una escuela o de alguna institución, pues es más aceptado por la sociedad. El discurso también tiene que ver con esta cuestión de la importancia de cómo dicen las palabras la persona que lo escribe o la persona que lo dice, y además cómo lo ve la sociedad. Entonces el orden del discurso no únicamente es el expresar una idea, sino también va a tener peso lo que es la sociedad en este y el autor, en la forma en cómo lo dice. Principales sucesos que afectan el orden del discurso según Michel Foucault. Este autor nos habla de 3 sucesos. El primero pues tiene que ver con la palabra prohibida. Este pues hace alusión a cómo es que las personas o las personas que dan un discurso, no pueden hablar crudamente de un tema a pesar de pues conocer o tener evidencia. Un ejemplo de esto es lo que pasaba en la antigüedad con personas que iban haciendo nuevos descubrimientos y antes dominaba lo que eran teorías creacionistas. Estas personas que se basaban más que nada en el método científico y empezaban a exponer sus resultados ante la sociedad, pues decidían pues acabar con la vida de estas personas porque eran consideradas ya sea brujas, ya sea demonios. ¿Por qué? Porque era algo que trataba de hacer un cambio de las creencias aceptadas por la sociedad. Entonces hay ciertas palabras prohibidas o hay ciertos discursos que no se deberían de decir, y un ejemplo claro pues es el que acabo de proporcionar. Otro de los sucesos que afecta el orden del discurso pues es la separación de la locura. El autor nos habla de cómo es que a los científicos pues son considerados locos. ¿Por qué? Porque esas personas que están en el poder son criticadas por lo que son los científicos, o son analizadas las ideas que proponen las personas del poder por los locos llamados. Entonces lo que hacen es que las personas que están en el poder pues tratan de influenciar a la sociedad o hacer que el discurso de los científicos pues no sea comprendido, o estas ideas no sean comprendidas. Y si no son comprendidas por la sociedad, pues entonces es vista como una persona loca, ¿no? Porque no es algo que va dentro de lo común. El último suceso es la voluntad de la verdad, y esto hace alusión a cómo es que la verdad pues es una idea que las sociedades idealizan o van creando, y estas van cambiando de acuerdo a las personas que van llegando al poder, a esas necesidades que estas personas tienen. Un ejemplo claro es lo que es la iglesia. Cómo es que los creyentes de la iglesia pues son persuadidos, ¿no?, por las personas que están en el poder, y de esta forma
por ejemplo, tratan o tienen ciertas reglas para que puedan ser aceptadas las personas dentro de lo que es la religión, ¿no? Un ejemplo de esto, pues serían la verdad, por ejemplo, en este caso, es que no deben de las personas hacer transfusiones de sangre porque Dios no lo permite. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo es que la verdad, de acuerdo a cierta minoría, en este caso pues sería la iglesia, ellos tienen su propia verdad y hay otras personas que tienen otra verdad, por ejemplo, que sí se hagan transfusiones de sangre y es algo contrario. Entonces aquí es un gran debate que se realiza, pero en sí lo que es la voluntad de la verdad pues tiene que ver cómo es que se manipula la sociedad, las personas que están en el poder. El orden del discurso en la educación tiene que ver con esta cuestión o esta desigualdad entre quienes pueden acceder a dar un discurso y quienes no. Y esto pues es impuesto por la institución educativa donde se está, pues en este caso sería lo que es el alumno. Entonces, las instituciones educativas o las escuelas pues tienen ciertos requisitos acerca de cómo se debe de aprender y de qué es lo que se debe de impartir, o sea, qué conocimientos se deben de impartir. Entonces, las instituciones educativas pues buscan que los estudiantes pues que utilizan ciertos saberes o ciertos conocimientos que realmente importan para la sociedad, pues sean quienes promuevan lo que es el discurso. Entonces, de esta forma, quienes no tienen pues estos conocimientos o no tengan un discurso que sea aceptado por la sociedad, pues sean rechazados. Entonces, de esta forma se genera una especie de jerarquía de conocimientos. Y un ejemplo de esto pues es en la educación, cómo es que los académicos o los profesores pues están respaldados por las instituciones educativas donde pues estudiaron debido a los conocimientos que obtuvieron, que estos conocimientos que imparte la institución educativa son aceptados por la sociedad, entonces se consideran unos especialistas en el tema. En cambio, un conocimiento rechazado pues sería el conocimiento informal o conocimiento que se da en las comunidades, que no es como tal en una escuela, pero pues sí hay cierta enseñanza que se les da a las personas de la comunidad. Posteriormente tenemos la legitimación del saber, que para poder comprender este tema a profundidad es importante que tengamos en cuenta que se trata de un proceso mediante el cual ciertos tipos de conocimientos, especialmente los saberes populares, que son más que nada todos aquellos conocimientos que se adquieren día a día en la vida cotidiana, son reconocidos y valorados socialmente como válidos o útiles. Es en este contexto en el que la legitimación se presenta no solamente como un acto político, sino también cultural, en el que se permite dar valor a todos aquellos conocimientos construidos fuera de los espacios formales de la educación, es decir, las escuelas. Es por eso que estos conocimientos son principalmente provenientes de sectores populares, de movimientos sociales, de ámbitos religiosos y étnicos. El discurso hegemónico que hemos venido escuchando a lo largo de generaciones, vinculado al saber científico urbano y escolarizado, ha establecido esta jerarquía en la que los saberes informales, por carecer de sistemas de sistematización o una base científica en la cual se sustente, normalmente son vistos día con día como inferiores o inútiles. Es esta visión la que los convierte en una forma de exclusión y de silenciamiento cultural. Esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué legitimizar el saber? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la legitimación no es un proceso técnico ni neutral, sino que se trata de un acto que implica el reconocimiento a la dignidad epistémica de quienes históricamente han sido excluidos de los centros de producción del conocimiento. Desde su forma más básica, este proceso es una opción para valorar los saberes de la vida diaria.
Es una forma de darle voz y de respetar la cultura, enfrentando esa idea de que solo el conocimiento académico es el importante. Asimismo, busca que los saberes populares y los saberes científicos se escuchen y aprendan unos de otros sin que se interpongan o se sobrepongan uno delante del otro. Es por esto que se presenta un intercambio de conocimiento. Por otro lado, la legitimación del saber usa la educación para ayudar a las personas a pensar críticamente, valorándose a sí mismas y ayudándolas a participar en los cambios sociales. Y por último, ante el reconocimiento de todos estos saberes, las personas se sienten muchísimo más seguras de quiénes son y participan activamente en su comunidad y en la sociedad. Según Paulo Freire, nadie ignora todo, nadie sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Desde hace décadas y desde un punto de vista tradicional, la educación siempre ha operado con una lógica vertical, en el cual el maestro posee el saber absoluto y el estudiante lo recibe de manera pasiva. Sin embargo, esta estructura ha estado fuertemente influenciada por el tipo de conocimiento académico, racional y científico, en el cual durante años ha sido considerado como el superior frente a otras formas de saber, como lo son los conocimientos populares, como bien se ha dicho anteriormente, los comunitarios, los intuitivos o los ancestrales. Sin embargo, cuando hablamos de la legitimación del saber, este enfoque transforma la educación en un acto dialógico, democrático y emancipador, en el cual el educador y el educando se reconocen como sujetos activos de la producción del conocimiento. Eso se trata entonces de enseñar y de aprender desde el respeto mutuo, desde la escucha y desde la convicción de que cada persona tiene algo valioso para aportar, en este caso, al proceso de la educación. Es de esta manera en la que podemos comprender que la legitimación del saber no solo se trata de un ejercicio intelectual, sino que a su vez es un acto de justicia social y cultural. Significa dar voz a quienes históricamente han sido silenciados.